Gracias por su presencia y bienvenidas y bienvenidos a todas y todos al ciclo de coloquios Conflictos Territoriales. Vamos a empezar este año con esa primera presentación con comentarios. Quisiéramos los organizadores de ese coloquio, Ricardo Rivas y Antoine Mayet, volver rápidamente sobre la agenda que tenemos y lo que nos motiva para esa organización. Como fundamento de ese coloquio busca fortalecer y construir una línea de trabajo dentro del COE sobre conflictos territoriales. Consideramos que es un tema interdisciplinar, central y realmente en pleno desarrollo en Chile en general. Dos preguntas orientan nuestros debates científicos. La primera es cómo estudiar los conflictos territoriales y cuáles son las herramientas analíticas y metodológicas que tenemos. Así que entendemos ese estudio más allá de los estudios de caso para ir generando colectivamente aportes teóricos y analíticos. Segundo, cuáles son las distintas definiciones teóricas del conflicto territorial y o del territorio de las investigaciones en curso, porque todos utilizamos la terminología conflicto territorial y territorio sin tener siempre los mismos conceptos o aproximaciones teóricas, así que es también una invitación para reflexionar colectivamente sobre eso. En ese nuevo ciclo en especial, bueno, el año pasado tuvimos varias sesiones todo el año, fue bastante importante para darnos cuenta de todo el mundo que trabaja esas temáticas desde distintos ángulos disciplinarios y este año decidimos en conjunto buscar estos tres objetivos. Bueno, primero, crear y fortalecer relaciones con investigadores de universidades de región que están investigando esos temas y estas problemáticas. Segundo, consolidar el eje de investigación y un equipo de trabajo sobre conflictos territoriales y medioambientales, así que todos los que están invitados e invitadas, bienvenidos a juntarse con nosotros. Y tercero, avanzar en la teorización de lo que entendemos por conflicto territorial. Dejo la palabra a Ricardo para ver en detalle la agenda. Bueno, reiterar muchas gracias por venir. Yo quisiera enfatizar que este nuevo ciclo quiere tener un énfasis mucho más regional. Es por eso que hemos dado un primer paso, que ha sido invitar académicos de regiones a presentarnos el trabajo que están haciendo ellos en sus universidades, en sus comunidades. Quisiera destacar, por ejemplo, el caso de Daniela Gack, el caso de la Universidad de los Lagos, quien ha hecho un trabajo bastante importante en la región del Maule. Si bien la Universidad de los Lagos está en la región de los lagos, ella está haciendo un trabajo bien importante asociado con la industria vitivinícola en la región del Maule. El profesor Arturo Vallejo, de la Universidad de la Frontera, y también vamos a tener la presencia de un profesor de la Universidad de Talca, quien está elaborando un proyecto FONESE a través de centrado en los conflictos medioambientales también de la región. Reiterarle la invitación a acoger esta idea, este espacio, y también como un espacio de poder contactarse con estos académicos que están viniendo o hacer un trabajo de red entre nosotros en este espacio. Gracias. Bueno, yo voy a introducir la sesión de hoy. Entonces, hoy tenemos la presentación de Gabriela Rubilar. Gabriela es profesora asociada de Faxo, Universidad de Chile. Es asistente social, magíster en Ciencias Políticas Públicas, doctora en Ciencias Humanas y Sociales y doctora en Metodología de Investigación. Y nos va a presentar entonces esta investigación, élites, grupos de poder y conflictos socioambientales en el sur de Chile. Y Gabriela va a presentar entre 30 y 40 minutos y luego va a comentar Aldo Madariaga, unos 15 minutos. Aldo Madariaga es profesor asistente del Centro de Economía y Políticas Sociales de la UMayor, Universidad Mayor. Es sociólogo, magíster en ciencia política y doctor en ciencias sociales y económicas. Así que, Gabriela, te cedimos la palabra, te agradecemos la presencia para inaugurar este ciclo y adelante. Bueno, encantada de inaugurar este ciclo de conflictos territoriales. Contarles un poco desde dónde... No, es una presentación, claro. Voy a poner mi presentación.
presentación, desde donde nos situamos para presentar los resultados de este trabajo. Es un trabajo colaborativo con un grupo de investigaciones en el marco de un proyecto InnovaCorfo y bueno, quisiera mostrar algunas cosas. Les pediría sí que me tuvieran paciencia en la medida que esto vuelve y sobre todo que si tienen preguntas y comentarios las vayan recogiendo, porque también nos interesa conocer sus visiones más allá de lo que Aldo nos va a comentar específicamente sobre el paper que le adjuntamos a este trabajo. Ustedes obviamente se van a quedar con la presentación luego para poder comentar. Hemos titulado a este trabajo Elite, grupos de poder y conflictos socioambientales en el sur de Chile, fundamentalmente entendiendo que lo que nosotros estábamos revisando o haciendo con un grupo de investigadores más grande era un prototipo de innovación para superación de pobreza. Y en ese contexto, desde una investigación que obviamente está mirando programas de superación de la pobreza, políticas y articulación de actores, nos encontramos obviamente con los conflictos y también nos encontramos fundamentalmente con la visión que tienen ciertos grupos acerca de las élites y con las aproximaciones en torno a ello. Entonces voy a tratar de configurar un poco cómo se construye esta investigación, cuáles son sus supuestos y cómo por lo tanto la idea de conflicto resulta más bien un hallazgo de la investigación y no su foco principal. No obstante, el territorio lo era en sus primeras aproximaciones y de ahí tiene que ver con la forma como nosotros nos acercamos entonces a la noción de conflicto territorial y a la noción de trampa de pobreza, que va a ser una de las nociones que vamos a trabajar en esta investigación. Entonces, ¿cuál era el contexto? Programas de superación de la pobreza en 30 territorios funcionales del sur de Chile. Puse entre comillas la palabra territorios funcionales porque un territorio funcional se parece a una comuna, pero no es una comuna necesariamente. Tiene que ver con esos funcionamientos más bien locales, ¿no es cierto?, donde dos comunas aledañas comparten a veces vocaciones productivas y una a lo mejor opera más bien como comuna dormitorio, mientras que otras faenas se realizan y por lo tanto la noción de territorio no está empatada a un match de una comuna, sino que más bien engloba 54 comunas, que fue las que nosotros trabajamos. Esta investigación la hicimos en el año 2017 en el marco de un proyecto InnovaCorfo. Desde ya los estoy invitando entonces a pensar la investigación no solo desde los cánones tradicionales de la ciencia, sino que también desde otros instrumentos de fomento, donde uno puede generar, ¿no es cierto?, al mismo tiempo un prototipo de innovación, conocimiento para poder incidir en algunas prácticas en territorio. Y estuvimos localizados, ya les dije, en 54 comunas, 30 territorios funcionales en las regiones de Maule, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Nos tocó además en el proceso de trabajo de campo y entrevista todo el debate sobre la discusión de la región del Maule, Chillán en el fondo, toda la conformación, sí, Maule, pero sobre todo en esa ex región de Biobío en el norte, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las disputas territoriales y pensarse también desde un código de descentralización donde los conflictos territoriales también se leen en clave distinta desde las aproximaciones subnacionales, ¿no es cierto? Cuando nosotros miramos el sur de Chile desde Santiago, vemos ciertas problemáticas, vemos ciertas discusiones. Entonces, por lo tanto, lo que yo les invito es que hoy día estamos en 2019, a que piensen qué había pasado en los territorios del sur de Chile en 2017, estábamos saliendo de los incendios forestales. Y por lo tanto también los incendios forestales que afectaron fundamentalmente a las regiones séptima y octava y a la costa de esas regiones, en el verano, y nosotros hicimos nuestro trabajo de campo, no sé si La Paz me ayuda, entre abril y septiembre del 2017. Por lo tanto, coincide también con que parte de los territorios van a estar mediatizados por situaciones coyunturales que tienen que ver con ese contexto. Aquí puse los sponsors porque, bueno, ustedes saben, hay que agradecerle a los sponsors en materia de investigación. ¿Qué buscaba hacer este prototipo de innovación y por qué terminamos mirando conflictos ambientales en el sur de Chile? Primero buscaba innovar en la forma como comprendemos el problema de la pobreza y fundamentalmente en mirar por qué en algunos territorios persisten las situaciones de pobreza en el tiempo. Eso conceptualmente lo vamos a llamar territorios en trampa de pobreza o territorios entrampados, que son territorios que cuando uno los compara con otros territorios similares, sus indicadores socioeconómicos no mejoran en el tiempo y por lo tanto los propios instrumentos tradicionales de CACEN van a mostrar que están en una situación de trampa o entrampamiento. A esa trampa de pobreza nosotros le quisimos sumar después la idea de una trampa de desigualdad también.
porque por lo tanto son territorios donde las desigualdades sociales se han maximizado en algunos casos y por lo tanto también vamos a trabajar en una perspectiva de agentes más poblados. También buscábamos innovar en la búsqueda de algunos patrones de cambio, fundamentalmente mirando la estructura económico-productiva de esos territorios, que son territorios además donde hay bastante presencia de industria extractiva, ¿no es cierto?, que tienen ciertas características, que tienen ciertas formas de operar, cuáles son las instituciones que están operando y las agencias que trabajan en esos territorios funcionales. Algo que nos llamó la atención desde el inicio en nuestro trabajo en terreno fue la ausencia, ¿no es cierto?, de organizaciones de sociedad civil que estuvieran con presencia activa en los territorios, sino que más bien eran agencias que tenían presencia en las capitales regionales y que planteaban ciertos dispositivos para trabajar en esos territorios con determinada fuerza o incidencia en alguna perspectiva. Y en materia de innovación, incorporamos en el concepto de innovación la noción de quíntuple hélice, que precisamente en la quíntuple hélice se incorpora ya la dimensión del territorio y el vínculo entre actores públicos y privados y la sociedad civil, y de algún modo como los ciudadanos y sobre todo las comunidades pobres podían participar de este proceso de generación de alternativas. Este es el marco más global de la presentación o de nuestro trabajo de investigación. Sin embargo, el foco de la presentación de hoy, que tiene que ver con la invitación que nos hicieron, es a conversar sobre conflictos ambientales y la relación con las élites económicas. Si no les voy a dar la lata sobre eso, pero necesitaba al menos situar dónde va a estar el marco de nuestra discusión. ¿Cuál va a ser nuestro marco conceptual para situarnos en materia de conflictos ambientales? Vamos a hablar fundamentalmente de calidad de vida y de bienestar, como un antónimo, diríamos nosotros, en sentido común, de la idea de pobreza. Hemos introducido el concepto de servicios ecosistémicos y cómo los servicios ecosistémicos tienen una relación bastante clara en términos de la producción del bienestar y cómo las instituciones y fundamentalmente la gobernanza que desarrollemos de algunos de esos servicios ecosistémicos o esa gobernanza ambiental podría permitir mejorar algunos de esos elementos de lo que vamos a llamar calidad de vida o bienestar. Tenemos una escala geográfica donde vamos a poner el foco fundamentalmente en este espacio local. Ya les comenté que lo estamos concibiendo lo local como agrupaciones de comunas, luego podemos discutir si es la escala más adecuada o no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sabemos que la región es demasiado grande para algunos análisis en materia de estudios territoriales, pero pareciera ser que la comuna a veces es demasiado pequeña y por lo tanto pensar en escalas intermedias ya nos hace una invitación a mirar eso, y en una escala de tiempo que fundamentalmente lo que está mirando son procesos, ya dijimos, territorios en trampas de pobreza que han permanecido en el tiempo en situación de rezago. No voy a ocupar la palabra de rezago social, pero finalmente lo que estamos viendo es una comparación de esos territorios en relación con otros en la misma región, fundamentalmente. ¿Qué vamos a ver? Son los conflictos socioambientales. Tiene que ver con la generación, con la mantención, sobre todo con la ausencia de mitigación o de compensación de ciertos conflictos que reproducen pobreza. Tal vez lo que más nos llamó la atención fue la forma como se entiende la compensación, quién la negocia y sobre todo cuáles son los mecanismos de accountability o de control que hay después para efectivamente revisar que esas compensaciones se estén cumpliendo o se estén produciendo en este espacio local que tiene trampas de pobreza. ¿Cómo miramos los conflictos nosotros en una relación entre la escala nacional y la escala local? Si nosotros hacemos un zoom en los territorios que estamos trabajando, estas 54 comunas del sur de Chile, en 4 regiones, en el mapa de conflictos socioambientales del INDH encontrábamos 116 conflictos. Algunos latentes, otros activos, otros cerrados entre comillas. Nosotros cuando estábamos haciendo esta investigación y en las entrevistas con las informantes claves nos aparecía a cada rato la palabra conflicto, tensión o dificultad, nos empezamos a preguntar si estos conflictos eran los mismos en los territorios de trampas de pobreza. Si habían algunos elementos comunes o no en estas situaciones que fueran coincidentes en estos 54 territorios. Si nosotros introducíamos la variable conflicto, que no estaba considerada en este estudio como conflicto ambiental, nos íbamos a encontrar con algunas recurrencias. Y en eso es un trabajo muy exploratorio y descriptivo.
porque lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es introducir a un debate que suele estar, ¿no es cierto?, fundamentalmente centrado en variables sociales, elementos medioambientales. Si nosotros miramos un mapa con las últimas fuentes de la CACEN hasta el 2015, no introduje la del 2017 porque nosotros trabajamos para el 2017, era donde trabajábamos. Nosotros estamos fundamentalmente vinculados a esas regiones y el porcentaje de hogares en situación de pobreza en esas regiones es especialmente alto, con una tendencia a mantenerse en el tiempo, y entendemos los conflictos fundamentalmente en esos territorios. Lo que estamos mirando es si hay alguna relación o no. Voy a avanzar un poquito más rápido para que podamos introducir algunas cosas. ¿Qué es lo que estamos intentando entender? Primero, la noción de servicio ecosistémico, que era una noción extranjera para quienes provenimos del mundo de lo social y una noción bien usada por los biólogos de nuestro equipo. Por lo tanto, el primer aprendizaje fue entender que era un servicio ecosistémico y que era esto, ¿no es cierto?, en términos de sus implicancias para pensar la superación de la pobreza. Y en qué medida estos territorios son capaces de administrar o de entender los servicios ecosistémicos como fuentes de bienestar. La primera discusión que teníamos que hacer. ¿Cuál fue nuestro marco entonces? Fue entender que cuando hablamos de pobreza, estamos pensando que la pobreza no solo tiene que ver con ingresos, sino que tiene que ver con este entretejido más contingente de redes científicas, pero sobre todo de redes políticas, internacionales y hogares que de algún modo se alimentan continuamente y reconstruyen. Implica sobre todo desde el punto de vista de la visión de servicios ecosistémicos la pérdida de oportunidades para hacer frente a los cambios socioambientales. Y por lo tanto lo que nosotros vimos en las personas que estaban en situación de trampas de pobreza era menor capacidad para hacer frente a contingencias socioecosistémicas que tenían que ver con la pérdida de fuentes de ingreso, producto de vedas permanentes, con la dificultad de adaptarse, ¿no es cierto?, a algunos cambios con respecto a eso, etc. Y entonces lo que estamos pensando es fundamentalmente cómo esta pérdida de biodiversidad va a tener efectos en las condiciones de pobreza de nuestros entrevistados, que en general percibían su situación como peor que antes y con escasas posibilidades de salir adelante. Y entonces la trampa, hemos dicho nosotros, también en trampa, en el sentido que cierra las posibilidades de pensarse en un horizonte distinto y sin posibilidad de salida, porque ustedes entenderán que en un territorio de trampa de pobreza, ¿cuál es la salida más recurrente? La migración. Y por lo tanto, en los entrevistados, el mayor debate tenía que ir con jóvenes, ¿no es cierto?, que accedían a educación o a educación superior y la idea de que no volvían. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tendrían que volver? ¿A qué tendrían que volver? ¿Qué podrían hacer? ¿O qué ofrece este territorio como espacio, ¿no es cierto?, para atracción de jóvenes profesionales? Se los quiero poner un poco como ejemplo para entender cuál es la dinámica que estamos mirando en esta idea de trampa de pobreza. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo trabajamos en esta investigación la noción de conflictos ambientales y su relación con las trampas de pobreza? Bueno, algunas ideas que están aquí mostradas, pero sobre todo quiero mostrar que en el foco de este estudio lo que a nosotros nos interesaba mirar es la visión que tienen de las élites las autoridades locales. Es decir, nosotros no estamos mirando a las élites económicas en sí mismas, sino que estamos tratando de entender cómo las autoridades locales que toman decisiones en el territorio, léase, alcaldes, intendentes, subsecretarios en algunos casos, están mirando a las élites económicas y cómo ellos están tomando decisiones de política pública que podrían cambiar de algún modo o afectar positivamente los niveles de bienestar de esos territorios. Y entonces en general lo que hicimos, y ahí es la parte donde a lo mejor a mí me toca participar bastante más, fue entrevistarme con todos los alcaldes de los 54 territorios para escuchar, con independencia de su afiliación política, siempre la misma sensación de que ellos tenían poco o nada que hacer con respecto a las condiciones más estructurales de sus territorios y a la posibilidad, ¿no es cierto?, de pensarse situados en un esquema distinto. Ahí le habíamos puesto a Aldo en el paper algunos ejemplos que tenían que ver
los temas de estrés hídrico y de escasez de agua, ¿no es cierto? Y cómo los alcaldes terminan siendo más bien meros administradores de déficit desde el punto de vista de que son territorios que están en una situación de sequía permanente y lo que a ellos les toca es administrar camiones aljibes para repartir agua. Lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer peor, pero finalmente lo que están haciendo tiene nula injerencia en términos de pensar en las condiciones más estructurales de territorios con sujetos entrampados también. Entonces lo quiero poner un poco en ese espacio para entender la idea de desigualdad persistente y esta tremenda bronca, ¿no es cierto?, que encontramos en los actores territoriales. Tú decías muy bien, cuando uno presenta en Santiago, ¿no es cierto?, la pregunta es por qué no estamos presentando esto en los territorios. De hecho, parte de los resultados de nuestro estudio, lo primero que hicimos fue discutirlo con los actores locales y más allá de una gran catarsis masiva, ¿no es cierto?, pensar también cómo uno piensa la investigación como un modo de visibilizar situaciones y hacer incidencia pública. Y luego ya vinimos a Santiago a presentar los resultados de nuestra investigación, lo que explica que estamos en 2019 y no en 2017. La noción de zona de sacrificio, que es muy clara en algunos territorios, y que tiene que ver con una discusión temporal, territorios que se han dejado caer persistentemente a lo largo del tiempo, y el pensar los abordajes multidimensionales de tal tipo que a veces lo multidimensional también entrampa porque nadie piensa que puede hacer algo en realidad. Y por lo tanto estoy un poco agobiado también en esa circunstancia. Puse, bueno, como ejemplo los contenedores de agua, ¿no es cierto?, que tal vez son algunos de los temas más ilustrativos para pensar los conflictos, y quisiera mostrarles algunas características distintivas de los conflictos ambientales a nivel general que coinciden con lo que nosotros observamos en los territorios que estudiamos. La literatura nos va a decir que ocurren en contextos donde las estructuras de poder son excesivamente concentradas, y le podemos hacer un checklist porque efectivamente estamos trabajando en territorios de alta concentración de poder, donde las dinámicas económicas son insuficientemente competitivas en los mercados, hay bastante concentración, oligopolios o monopolios, por decirlo así. Las instituciones estatales son débiles o tienen problemas de legitimidad, se están jugando su legitimidad constantemente. De hecho, todo el debate sobre construir una nueva región tenía que ver también con la idea de proximidad y legitimidad. Los niveles de participación ciudadana son limitados o irregulares, más bien contingentes, ¿no es cierto? Hay una dimensión de accountability que sería interesante mirar. Hay problemas de violencia y problemas en el manejo de conflictos. Además, está decirles que parte de nuestro estudio coincide, ¿no es cierto?, con el territorio que está en conflicto permanente a propósito de la cuestión social indígena, podríamos decir así, y el modo de aproximación con respecto a eso. Y la pobreza es persistente con situaciones constantes de inequidad. Algunos datos más metodológicos para nuestra ficha técnica. Fue un estudio exploratorio con análisis de fuentes secundarias y entrevistas con informantes claves del sector público, privado y sociedad civil. La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza tuvo un rol súper activo en la construcción de mapas de actores para identificar a sus actores en los territorios a propósito de informantes claves locales, que yo creo que eso fue también una apuesta de esta investigación, de pensar que los actores se construían en un mapa de actor más local. Y luego, a partir de esos mapas de actores, hicimos entrevistas a 429 actores clave. Las entrevistas las hicimos fundamentalmente con estudiantes, con profesionales de servicio del país, entrenados en ese contexto, y estudiantes como La Paz, que está sentada ahí, y nosotros mismos, parte del equipo de investigación, unas 50 personas en total haciendo entrevistas, y procesamos las entrevistas con una metodología RAP que se usa para levantar información en contextos de desastre. Esto no era un desastre, no era un terremoto, pero se parecía un montón. De hecho, cuando estuvimos levantando las entrevistas y nos empezamos a encontrar con los efectos del incendio, nos dimos cuenta que el RAP era la mejor forma de levantar información. Ahí hay un guiño metodológico, y eso lo vimos bastante después con el equipo y con La Paz, porque acompañamos las entrevistas con pautas de observación de territorio. Y entonces empezamos a introducir
en nuestro trabajo de entrevista, una vez que nos habíamos repartido y habías tenido 2 entrevistas con informantes claves durante el día, hacer una pauta de registro de territorio que permitiera de algún modo vaciar algunas de las ideas fuerzas y los elementos de consenso que se estaban construyendo en relación a ese espacio territorial. Y yo diría que en ese sentido las fichas de registro, nada de esto está en la cuestión del paper, entonces se entiende que no se explique bien. Se entiende entonces que la ficha de observación fue clave también para empezar a levantar categorías de análisis. Fueron las fichas de observación las que nos mostraron los conflictos. Nosotros no andábamos preguntando por conflictos, ¿se entiende? Andábamos preguntando por estrategias innovadoras para la superación de la pobreza. Un poco ñoño, diría alguien, pero es una forma bastante amigable de entrar para hablar de conflictos también. Porque los actores, incluso los actores privados, incluso las élites económicas, están interesadas de hablar de superación de la pobreza. No están tan interesadas de hablar de conflicto. ¿Se entiende? Un modo de entrar, después quedaba claro el sentido, todas con consentimiento informado, todas con los protocolos de investigación en boga. ¿Qué dimensiones tenían las entrevistas para todos los actores? Desarrollo económico, medio ambiente, políticas públicas, servicios y programas, superación de la pobreza, que era lo que nos importaba, patrones culturales, participación en la organización social y relaciones entre actores y coaliciones. Puse en negrita las dimensiones que al final terminaron siendo como la pauta definitiva de entrevista y sobre las cuales hicimos el corpus de análisis de las 61 entrevistas. Que son los actores, ¿no es cierto?, que toman decisiones respecto de esas políticas y que de algún modo, diríamos en un mapa de actores, son los stakeholders que están vinculados ahí en términos de los actores más dominantes o más definitivos dentro de este esquema de análisis. Nos llamó la atención la ceguera ante los conflictos, incluida la de los propios investigadores y del equipo de investigación. Y fundamentalmente nuestra ceguera sobre conflicto nos llevó a pensar en cómo nosotros nos aproximábamos a los temas de conflicto siempre de un modo colateral, pensando en las relaciones entre las élites, el poder y los tomadores de decisiones, ¿se entiende? Somos un equipo de investigación que no estudia conflictos, sería una patudez nuestra decirlo. Somos un estudio de investigación que estudia relaciones en marcos de pobreza o superación de la pobreza y a partir de ahí hemos llegado a comprender que los conflictos territoriales son claves. Y en esa ceguera ante los conflictos nos encontramos con un montón de situaciones que tenían que ver con políticas sistemáticas de control y de falta de reconocimiento de las dinámicas territoriales. Entonces también en términos metodológicos acompañamos a esta investigación no solo con este set de entrevistas y de observaciones que mostramos antes, sino que con un registro de prensa. Lo que podríamos llamar los conflictos territoriales que aparecen en la prensa, pero que también en nuestro paper están registrados no solo los grandes conflictos, sino que también los pequeños conflictos. Aquellos que no se ven, aquellos que ocurren entre vecinos, aquellos que de algún modo tienen como elemento común la discusión territorial, pero que están muchas veces subordinados a otros conflictos que tienen mayor visibilidad en materia de esta presentación. Voy a avanzar un poquito más porque no sé cuánto tiempo me queda, pero va. Se quedan 15 minutos. Súper bien, porque llevo la mitad de la presentación, así que estamos más o menos entrando en materia. Bueno, ¿qué queríamos mirar nosotros entonces? Ya que los conflictos nos aparecieron en nuestra investigación, como un hallazgo de estudio temprano, diríamos, ¿no es cierto? Ya en las primeras entrevistas el tema de los conflictos y de los conflictos socioambientales se instala como preocupación. Y ahí teníamos dos opciones, como buen equipo de investigación. Nos hacíamos los locos y no lo abordábamos, o lo abordábamos. Bueno, decidimos abordarlo no tan explícitamente desde el inicio. Primero porque no teníamos los marcos de referencia, segundo porque no teníamos las discusiones y porque además suponía un conflicto para nosotros mismos introducirnos en una dinámica de conflicto. Porque estos resultados se los teníamos que entregar a Ainhoa Corfo. Entonces, bueno, ahí también tiene que ver con las propias dificultades de interés y las negociaciones de los productos de la investigación. Y entonces nos empezamos a preguntar cuál era la visión y el papel de las élites en los conflictos ambientales en particular
y las respectivas trampas de pobreza que se originaban en esos conflictos ambientales. Hemos tomado como caso iconográfico el agua, pero también está asociado a otro tipo de conflictos que les voy a listar después. Y entonces miramos a las élites políticas y locales y sus visiones sobre las élites económicas intermediadas por las comunidades pobres. De algún modo las élites políticas y locales intentan responder a ellos y a ellos al mismo tiempo. Y es en ese proceso que se generan una serie de interacciones de distinto tipo que va a dar un poco al análisis de este corpus de las entrevistas donde nosotros miramos 3 mecanismos. Aquí se me borraron los mecanismos, pero ustedes se los imaginan. Un mecanismo que tiene que ver con visibilización y reconocimiento de quiénes son los responsables de los conflictos, a quienes hay que ir a pedirles cuenta, por decirlo así. Responsabilización o accountability, una vez que lo hemos visibilizado, cómo los ponemos, y redistribución o compensación. Las palabras redistribución y compensación aparecieron tardíamente, pero fueron apareciendo cada vez más en los debates y en las discusiones que fuimos sosteniendo con los actores por separado, siempre por separado. Hasta ahora no he mencionado que hemos hecho un trabajo en conjunto sobre eso. ¿Qué conflictos ambientales encontramos? Los había anotado porque no me acuerdo exactamente cuántos eran, pero con Francisco empezamos a listar conflictos y llegamos a algo así como 34 categorías de conflictos que estaban asociadas. Es decir, este era un estudio donde la pobreza quedó de algún modo puesta en un segundo plano y los conflictos empezaron a ser latentes. Y esos conflictos los organizamos, por ejemplo, conflictos que tenían que ver con activos naturales. Aquí los biólogos fueron más claves que nosotros en esta discusión. Cambios de cuerpos de agua, pérdida de suelo, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, contaminación del aire, deforestación del bosque nativo. Una familia de conflictos que se empezó a ser recurrente en los territorios. Conflictos que tenían que ver con educación, conciencia, valoración y cultura. Falta de educación y conciencia ambiental, pérdida de cultura ambiental, pérdida de belleza escénica. Que para territorios que se han definido en una vocación de turismo es clave. ¿Se entiende? Hay que hablar de la lobería, ¿no es cierto? Si me instalan al lado una planta salmonera. Valoración, cultura, patrimonio, protección, patrimonio inmaterial, en palabras de los entrevistados. Institucionalidad pública, falta de fiscalización ambiental, cambio de usos de suelo, bastante discrecionalmente, en un juego de actores donde no todos participan, derechos de agua limitados. Manejo de especies no humanas, depredación del ganado, introducción de especies exóticas, perros vagos. Recurrencia. Esto es una clastía, un en vivo, ustedes ya entienden más o menos cuál es la técnica que hay detrás. Actividades industriales. Instalación de hidroeléctricas, incendios forestales, producto de las actividades industriales, residuos sólidos domiciliarios, riesgos asociados a la agricultura, riesgos asociados a la actividad forestal. En todo el proceso de producción, origen, destino, ¿no es cierto?, incluidos los camiones, en el traslado de actividad forestal. ¿Cuál es la visión que tienen los ciudadanos sobre estos conflictos ambientales? Es la visión que ustedes ya lo han visto en otros fenómenos de patio trasero. Estos serían los territorios del patio trasero, ¿no es cierto?, donde se depositan las externalidades negativas de la producción industrial, pero también, y quiero decirlo muy claro, los propios desechos humanos, ¿no es cierto? Aquí llegan las tasas más altas de desempleo, los peores índices de escolaridad, las mayores tasas de conflicto, la criminalización de la pobreza. Entonces hay una tensión que nos pareció clave en pensar en términos de superación de la pobreza, quiénes o qué se decide en términos de un proyecto prioritario. Desde el punto de vista de los territorios, nosotros diríamos en esta investigación
información que hay actores claves que no están participando. Eso. Ese es como el hallazgo de nuestra investigación, es entender que efectivamente en el manejo de estos conflictos ambientales hay actores claves que tienen un montón de cosas interesantes que decir y de que proponer, y lo quiero decir así sobre todo porque van a permanecer en esos territorios en el tiempo. Y por lo tanto ya hay una dimensión de responsabilidad también con esos sujetos que nos parece clave. Aparecen también algunas iniciativas ambientales que son vistas muy favorablemente por algunos actores, pero también pueden ser vistas como castigo a la pobreza. Lo puse a propósito de los proyectos que tienen que ver medioambientales con el secado de leña y cómo en el fondo toda la reducción de las emisiones de contaminación asociadas a la leña terminan repercutiendo sobre los más pobres nuevamente. Aquí estamos en un proyecto, ¿no es cierto?, del fósil de secado de leña, que es una iniciativa muy interesante, pero lamentablemente no replicada en los otros 53 territorios, entonces por lo tanto aparecen como iniciativas innovadoras de superación a la pobreza, pero que tienen límites con respecto a eso, y aparece lo que conversábamos con Aldo al inicio, el tema de impuesto a la pobreza o castigo a la pobreza versus toda la visión que tiene la población y también las autoridades locales sobre el pago de impuestos de las grandes empresas. Empresas que tienen, ¿no es cierto?, sus faenas de las industrias en estos territorios, pero sus casas matriz en Santiago, en Las Condes, y por lo tanto su carga impositiva no está puesta en esa cosa. De impuestos no sé demasiado, vamos a tener que estudiar, seguramente son algunos de los temas que se nos abren para pensar futuras investigaciones, pero son numerosas las autoridades locales las que están repensando también sus tasas impositivas, porque obviamente los principales impuestos que tienen las comunas son las patentes de alcoholes, que ustedes comprenderán que están ya en su límite máximo, las patentes de vehículos, los vehículos de las industrias forestales no tienen todos sus patentes en las comunas, es donde operan las faenas, y por lo tanto ya hay una dimensión que nos parece clave de mirar. Estoy terminando para que podamos avanzar en algunas cosas. Las élites económicas son vistas desde los territorios como un actor clave para la superación de la pobreza, pero también como parte de su reproducción. Y hay ciertos modelos endogenistas. Puse como por ejemplo este modelo de una planta eólica de una empresa que opera en la comuna, pero que produce energía eléctrica solo para el funcionamiento de su empresa, que está bien porque baja sus emisiones, y que se instala dentro de los parques eólicos de la comuna con la promesa, ¿no es cierto?, de mayor empleabilidad de los trabajadores. No obstante, en la entrevista con el encargado de la empresa, él nos confirma que solo tiene 4 trabajadores contratados porque en realidad, una vez instalada la planta eólica, para operar no necesita más gente. No estoy diciendo que aquí haya un engaño, estoy diciendo que efectivamente tiene que ver con la forma como los actores toman decisiones, porque al momento de tomar la decisión de instalar esta planta, la promesa no tenía que ver con 4 fuentes de empleo. Tenía que ver con todo el empleo que se generó al momento de montar las torres, o los molinos, como usted los quiera llamar. Que además es una mano de obra especializada, y que en este caso las 4 fuentes de empleo que estaban operando en la comuna eran los 2 señores en los turnos que abrían y cerraban las puertas, ustedes entenderán, de la planta. ¿Fuiste de visita a IPA a esa? Sí, sí, fuimos, casi no nos dejaron entrar. No, sí nos dejaron entrar. Sí. Sí nos dejaron. A la entrevista. A la entrevista. Después nos mostraron la planta, nos hicieron el circuito y estuvo súper bien. Pero claramente lo que quiero mostrar aquí es ilustrativo de cómo los actores toman decisiones en base a una información que además no se va a estabilizar en el tiempo. La promesa del empleo y la transacción, ¿no es cierto?, de ciertos territorios, fundamentalmente que además están sujetos a tragedias a los comunes con respecto a industria extractiva, es una promesa que está instalada en todas las comunas en materia de pesca, en materia forestal y en otros espacios. Por lo tanto, ahí hay una tensión que nos parece que al menos habría que evidenciar. ¿Cómo estamos mirando las trampas de pobreza? Las trampas de pobreza entonces no las estamos mirando solo como una condición que persiste en los territorios con respecto a sus indicadores más clásicos, sino que también con la capacidad de gestión y administración de determinados activos ambientales.
que sean identificados como críticos a nivel de los territorios. No cualquier activo ambiental es crítico. ¿Quién determina que sea crítico? No, va a depender entonces de la visión que tengan los actores. Pusimos ahí dos imágenes que tienen que ver fundamentalmente, ¿no es cierto?, con las plantaciones forestales y los intentos de recuperación de algunos municipios también de especies nativas. Esto está ocurriendo en paralelo. Yo lo puedo mirar como un conflicto o una tensión, o puedo mirarlo también como un interés por definir aspectos críticos para ir avanzando en modelos de desarrollo, en repensar estructuras de desarrollo, etc. Algunas conclusiones que se derivan de nuestro trabajo, que aún sigue en términos de aprendizaje y de formación. Primero, entender que la biodiversidad y la pérdida de su servicio es parte de los conflictos ambientales, que era una dimensión que a nosotros nos parecía bastante ausente de los debates y que yo diría que es parte de los logros de este proyecto haberlo instalado como tal. Que los conflictos ambientales están caracterizados fundamentalmente por una relación centro-periferia, no lo dije aquí, pero en general la mayor parte de estos conflictos ambientales que nosotros observábamos en el listado de los 34 no se resuelven entre los territorios entrampados, sino que se resuelven en relación con un centro que no tiene que ver necesariamente con lo que está ocurriendo con los territorios. El centro más próximo sería la capital regional y el centro más distante es Santiago. La mayoría de estos conflictos se resuelven aquí. O en Valparaíso, va a depender un poco donde esté localizado el proceso de toma de decisiones. Los actores vinculados a los conflictos no están necesariamente presentes en los territorios y eso tiene implicancias en términos de gobernanza y oportunidades del manejo de los conflictos. Esto es como manejar un conflicto a distancia, ¿no es cierto?, en clave Morse. Es un poco la figura que a nosotros nos daba en términos de la capacidad de respuesta, la capacidad de agencia, las interacciones, el lobby. Estábamos con los alcaldes del Valle de Itata y ellos estaban convencidos que tenían que venir a Valparaíso para juntarse los mismos del Valle de Itata, pero para resolver el conflicto en Valparaíso, ¿se entiende? Parece absurdo, pero tiene que ver también con la idea de descentralización y cómo hemos asentado algunos de esos principios. Y que hay acciones antropogénicas reconocidas como factores de pérdida de bienestar a través de conflictos ambientales que incluso han impactado la pérdida de activos naturales y la provisión de servicios ecosistémicos. Efectivamente hay acciones directas de los propios humanos en función de eso que se pueden revertir y pensar. Eso nos invita a pensar otros modelos de desarrollo, que en términos de innovación y superación de la pobreza nos parece clave incorporar la dimensión ambiental como parte del diseño. La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza al menos sí entendió que esto era clave y lo incorporó en sus políticas y en sus marcos, y por lo tanto en la propuesta nueva de umbrales para la superación de la pobreza va a introducir algunos de estos elementos en materia de servicio ecosistémico, o al menos en el aseguramiento de ciertos derechos básicos. Me refiero a agua potable o potabilizada de manera continua y recurrente, y nos siguen quedando pendientes y muy pendientes desde nuestra parte por la falta de estudio en el tema, las interrogantes sobre la fiscalidad de las políticas y repensar los esquemas impositivos de lógicas de redistribución, sobre todo en territorios de trampa, donde no podemos introducir nuevas trampas que supongan en el fondo nuevos impuestos para las personas que permanecen en los territorios. Diría que todos los incentivos están puestos en términos económicos para salir y no quedarse. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿por qué alguien se quedaría aquí? ¿Se queda aquí porque no puede salir? ¿O se queda aquí porque en realidad encuentra un espacio de innovación? Luego miraremos los temas de los nodos de negocio, ¿no es cierto?, para pensarse desde otro lugar el mismo esquema de desarrollo territorial y sus vínculos con superación de la pobreza. Hasta aquí llego yo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriela, muy puntual y sobre todo muy interesante la presentación. Gracias. Aldo, entonces, te toca comentar. Sí. Está en el escritorio la presentación. Ah, está en el escritorio. Ya. Bien. Bueno, No te estamos viendo. No, sí, porque lo voy a poner después. Ah. No quiero adelantar nada, no quiero adelantar. No, muchas Es gracias parte por la del invitación, muchas gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de leer este súper interesante trabajo, de presenciar
Muy buena presentación de Gabriela. Es un trabajo muy interesante desde distintos puntos de vista. Lo voy a mencionar aquí. A mí me tocó el trabajo del policía malo, pero en verdad que de policía bueno, porque me voy a enfocar sobre todo en lo que es el paper, y eso, bueno, es lo que nos da de comer a los académicos, así que voy a hacer la mayor cantidad no solo de presentaciones viven los académicos. Exactamente. Voy a tratar de hacer la mayor cantidad de comentarios constructivos posible, entendiendo que ustedes quieren mejorarlo para poder mandarlo a algún lado, así que por ahí va la cosa, ¿no? Desde discusión de tipos de revista en adelante. De hecho, donde primero lo pensamos mandar fue una revista de innovación. Vamos a discutir por qué. Ok, podemos discutirlo, sí. Y entonces, muchas cosas de las que se vieron en la presentación, va a parecer que yo estoy criticando o estoy haciendo comentarios sobre eso, de cosas que están en la presentación, pero que no están en el paper. Y de hecho, ese es el primer comentario. Hay muchas cosas que están en la presentación que sería muy bueno poner en el paper, ¿sí? De partida, bueno, van a ir saliendo en mi presentación. Les pido por favor, me va a tomar 20 minutos, me dijeron que entre 15 y 20. Okay. Y avísenme a los 15, por favor. Okay. ¿Sí? Okay, gracias. Entonces, puntos altos del trabajo. El trabajo empírico es muy rico. Se nota, hay que ponerle más en el paper porque está como bien condensado al final, pero se nota que tiene mucho material. Y esto que tú relatabas de que esto fue emergiendo, creo que habría que ponerlo en alguna parte. O sea, me parece sumamente interesante eso en sí mismo, ¿sí? Y hay que sacarle más jugo. Me parece muy importante también el foco en los mecanismos de influencia, ¿sí? Porque está claro que la élite o el empresariado, o como quiera que lo llamamos, voy a referirme a eso después, tienen influencia. O sea, inciden en los conflictos medioambientales, inciden en las trampas de la pobreza. O sea, eso está claro, no tenemos que decir si es así o no es así. Lo que no se sabe tanto es cómo, ¿sí? Entonces, el foco en los mecanismos me parece absolutamente crucial y un gran elemento a destacar del paper. Y lo otro, en cuanto a los resultados, que tiene también muchas cosas interesantes, yo pondría el foco en esta idea que tú resaltaste al final del clivaje centro-periferia. Pero también me parece absolutamente interesante, nos está saliendo en algunas otras investigaciones que estamos haciendo en otros territorios, esta idea de que, porque claro, uno lee el título y va a ver el paper y dice como, ok, las élites locales y cómo influyen en todo. Y en realidad las élites locales están, pero no están. O sea, al final los mecanismos de influencia están en el centro. Entonces, desarrollar un poquito mejor eso, el clivaje centro-periferia, nacional-local, y después, hacia el final, esta relación con cómo se piensa la gobernanza de los recursos naturales, en el marco de descentralización, en el marco de fomentar la participación local. Yo creo que eso es un súper buen marco, y el paper puede hacer una contribución súper importante en eso, ¿sí? Son los puntos altos. Algunos problemas para mejorar, que los voy a mencionar y después voy a ir más a la diapositiva a desarrollarlo. Primero, falta caracterizar mejor la metodología. Este es un punto relativamente fácil de superar. Porque, por ejemplo, no sale en el paper qué territorios se están analizando. Dice, en el sur de Chile, uy, pero el sur sobre todo visto desde Santiago, ¿no? No sabemos exactamente cuál es el sur. Me llama mucho la atención eso, pero es fácil de superar. ¿A quién se entrevista, o al menos sobre quién se habla en el paper? Porque se dice que se habla sobre la visión de las élites locales, después de los policy makers locales, después y tiende a veces en el fraseo tiende a perderse sobre quién se está hablando o la visión de quién. Entonces, en la presentación, por ejemplo, anoté aquí, había una lámina que decía: las élites económicas son vistas desde los territorios como actor clave. ¿Quiénes son los territorios ahí? En los territorios estamos hablando de las personas, ven a las élites, los ciudadanos de a pie, o los policymakers ven a las élites. O sea, como que se invisibiliza ahí sobre quién está hablando. Me parece que el paper está enfocado en los policymakers, pero muchas veces ahí, como digo, en el fraseo, pareciera que son las personas involucradas en el conflicto o que están sufriendo el conflicto, digamos los pobres, los que están en la rango de pobreza, pero no está muy claro, ¿sí?
Entonces, eso es un primer punto. El segundo punto, el foco analítico, que lo voy a desarrollar mejor. Y también, yo le puse así, una especie de proliferamiento conceptual. Hay conceptos potentes, súper fuertes y súper importantes, pero durante el paper se van relajando, se van poniendo, se van sumando nuevos conceptos, se van sumando nuevas dimensiones, conceptos adyacentes, que no queda tan claro cómo se relacionan. Yo creo que eso hay que controlarlo un poco y tratar de mantener el foco, ¿sí? Voy a hablar en específico, por ejemplo, aquí se habló mucho en la presentación sobre pobreza y trampa de pobreza. En el paper no se habla tanto de eso. Interesante, eso, se pone mucho más el foco en desigualdad. Pero de nuevo, no está tan claro cómo se relaciona la desigualdad con la pobreza. Bueno, entonces, yo lo que pensé que la mejor forma de presentar mis comentarios sobre estos dos puntos últimos era mostrando cómo leí yo el paper, ¿sí? Entonces, eso como que puede dar una impresión de si está dándose bien el mensaje o no, y cómo mejorar, ¿sí? Muy bien. Vale. Entonces, el título es ese: Élite, grupo de poder y conflicto socioambiental en el sur de Chile, visiones de los actores políticos, mecanismos de influencia e incidencia para la superación de la pobreza. Entonces yo partí diciendo que estos son los tres ejes, ¿ya? Es una relación entre los élites / grupos de poder. Habría que también definir bien ahí si estamos hablando de grupos de poder en general o de élites, pues después, como vamos a ver, se hace una clarificación que son solo élites económicas, ¿sí? Entonces, hay parte de eso del proliferamiento conceptual, ¿sí? Producen, con sus dinámicas, pobreza, producen conflictos socioambientales, y a la vez el conflicto socioambiental incide en la pobreza, ¿sí? Esa era como, yo dije, bueno, está súper claro. Pero luego empieza a complejizarse un poco. Entonces voy a leer la introducción, los primeros párrafos de la introducción para mostrar cómo se complejiza esto. ¿Ya? El artículo analiza la relación entre grupos de poder, élites y conflictos ambientales. Pone énfasis en la visión que tienen las élites, que tienen de las élites los actores que toman decisiones a nivel local y regional, analizando las dinámicas y relaciones de poder que afectan a territorios que se encuentran en situación de pobreza. Entonces, dinámicas y relaciones de poder están en el medio de eso, pero después viene la visión de los actores políticos, ¿sí? Que se dice en específico son, allá se tenían actores políticos, acá se dice en verdad son actores tomadores de decisiones a nivel local y regional. Entonces, una primera cuestión es que tú lo enfatizaste en la presentación, sí, que estamos hablando de, ustedes quieren entender la visión de los actores tomadores de decisiones sobre todo eso, sí, o sobre solo las élites. No queda tan claro, porque en alguna parte dicen la visión, aquí dice, sí, la visión que tienen de las élites. O sea, yo iba a poner el circulito aquí, pero dije no, me parece que es en realidad la visión sobre toda esta dinámica. O bien uno puede analizar toda la dinámica a partir de lo que nos dicen esas personas. No, está bien, entonces son dos cosas distintas. Está bien, Aldo, porque como partimos hablando de la visión de los actores sobre la pobreza, ellos terminaron hablando de los conflictos ambientales y de las élites. Entonces, está bien. Pero lo que digo, ustedes lo dicen en el paper, pero no está tan claro si están hablando de la dinámica a partir de la visión, o lo que les interesa en realidad es la visión de la dinámica, ¿sí? Es sutil, pero creo que es importante entender. Ya. Luego dice, se pone especial atención a los mecanismos de influencia que las élites despliegan en estos territorios y la forma como su hacer incide en la generación o superación de la pobreza. O sea, tenemos ahí mecanismos de influencia sobre la generación o superación de la pobreza, ¿sí? Y luego se habla conflictos medioambientales, trampas de pobreza, aparece ahora no solo generación y superación de pobreza, sino trampas de pobreza, élite económica y la posición de esta en la estructura de clase. O sea, las élites se definen por su posición en la estructura de clase, lo que da cuenta de una forma de entender las relaciones de poder a nivel de los territorios analizados. Queremos analizar cómo los actores observan los conflictos ambientales y la forma como estos inciden en la situación del territorio. Bien, dos cosas sobre, aquí, otra cosa. Empieza a hacerse un poco difuso, y voy a volver sobre eso más en concreto al final. Si estamos viendo más bien esta parte de la relación, voy a pararme, queremos ver los mecanismos de influencia de la élite sobre la pobreza en contextos de conflicto medioambiental. Entonces, a lo mejor esto de conflicto ambiental es solo un contexto que marca esta relación de acá. En realidad no estamos viendo estas flechitas de aquí de influencia, ¿no? Sino que esto solo opera como un contexto
de la verdadera relación que estamos viendo, ¿sí? O también nos interesa toda este triángulo. Como digo, voy a hablar de eso un poquito más después. Luego ya es el primer párrafo. En el segundo párrafo se introduce el concepto de desigualdades, ¿ya? Entonces, tenemos... Ahora, no es solo pobreza, sino que desigualdad, está por aquí, y los conflictos, entonces, tienen un impacto tanto en la desigualdad como en la pobreza, y aquí la élite económica se define en función de la posición de la estructura de clase, ¿sí? Entonces, como que se empieza a complejizar un poco. Y luego, más abajo, tercer párrafo, se dice que los resultados de la investigación también buscan analizar si los territorios se encuentran entrampados en dinámicas relacionales que reproducen la desigualdad e impiden procesos de movilidad social. O sea, no estamos viendo solo la desigualdad, sino la reproducción de la desigualdad, y que tiene que ver un poco con la movilidad social y la pobreza, ¿no? Lo que implica analizar las relaciones entre las élites económicas, las estructuras institucionales a nivel regional y local. Es decir, estos mecanismos de influencia se analizan especialmente o se pueden ver en las estructuras institucionales a nivel local. Todo esto, adicional, en el segundo y tercer párrafo, nos dice que más bien ustedes lo que están viendo es como este lado del triángulo. ¿Sí? Como que los conflictos socioambientales fueran un contexto en el que pasa todo esto, ¿sí? Porque esta relación no está tan claro que quieran verla, ¿sí? Ni la relación entre la élite económica hacia el conflicto, ni la relación entre el conflicto y la pobreza, sino que todo lo que dije recién tiene que ver más bien con este lado de aquí, ¿sí? A ver, ¿qué cambié? Entonces voy después a cómo lo empiezan a desarrollar conceptualmente. En la parte conceptual desarrollan un poco más las cosas sobre conflicto y un poquito sobre las trampas. Entonces el conflicto se dice es conflicto territorial, que buena parte de los conflictos territoriales son ambientales, ¿sí? Se dice que la desigualdad no solo es reproducción de desigualdad, sino que además es desigualdad territorial. Y se habla también de trampas de desigualdad. O sea, se habla de trampas de pobreza, se habla de trampas de desigualdad, pero de nuevo, me parece que no conectan bien cuál es la relación entre pobreza y desigualdad. Puede ser interesante verlo, pero obviamente uno puede tener mucha desigualdad y poca pobreza, o mucha pobreza y poca desigualdad, entonces no es lo mismo, y habría que ver bien cómo se vinculan esas dos cosas. Y cómo se vinculan también con esto de acá, ¿no? Un mecanismo de influencia quizás no solo hacia la pobreza ahora, sino también hacia la desigualdad, ¿sí? Y todavía queda esto como un poco en paréntesis, se empieza a desarrollar conceptualmente, pero no se entiende también cómo se vincula con lo demás. Se empieza a definir y se pone un foco, como decía antes, muy específico en desigualdad, que se define o se desarrolla un poco primero como concentración de riqueza, luego como desigualdad de ingresos, luego incluso se habla de desigualdades categóricas, ¿sí? Y ahí puse un signo de interrogación, porque en realidad son como dos conceptos opuestos. Si uno habla de desigualdad de ingresos, que es un continuo, y una desigualdad categórica acá, que es lo opuesto, ¿no? Es en función de etnia, raza, etc., que puede tener, de nuevo, relaciones, pero no es lo mismo, ¿sí? Después se habla de límites simbólicos de la desigualdad. Se empiezan a proliferar distintas definiciones de desigualdad, teniendo que hablamos de la reproducción de la desigualdad en el territorio y las trampas. Sobre élite económica se había dicho que es su posición en la estructura de clase y de lo social, después que tiene que ver también, o más bien, no sabemos, sobre el control de recursos, que eso es lo que definiría a las élites. Luego se hace esta especificación, visión de los actores, se había dicho antes, tomadores de decisiones a nivel local y regional. Luego se dice, en realidad son tomadores de decisiones sobre políticas públicas para la superación de la pobreza. Como que van apareciendo cosas, ¿no? Se especifican un poco estos mecanismos, o como esa dinámica, entonces se habla de los mecanismos de circulación, reemplazo y cooptación, los mismos límites simbólicos me parece que pueden ser vistos como mecanismos de influencia o que ayudan a la reproducción, la exclusión y bloqueo del acceso, eso es lo que se está desarrollando teóricamente. Acá también surge esta idea de desigualdad de oportunidades. ¿Sí? O sea, no es solo desigualdad como concentración de riqueza, ingresos, categórica, límite simbólico, ahora también es de oportunidades.
¿sí? Entonces, como que por una parte pasa esto, que los conceptos se empiezan a definir mejor, y me parece bien, pero surgen distintas aristas que hacen difícil entender bien qué es lo que estamos viendo. Me llama la atención que lo pusiste muy bien en la diapositiva, que la desigualdad tiene una relación directa con una desigualdad en términos medioambientales, que tiene que ver con el tema de los servicios medioambientales, pero sin embargo en el paper lo tratan en su dimensión económica y simbólica principalmente, pero sobre todo económica. Entonces se habla de ingresos, de riqueza, ¿no? Pero no se habla de la desigualdad medioambiental. Eso me llamó mucho la atención. Y de nuevo, si se fijan, se desarrolló un poquito la idea de conflicto socioambiental y territorial, pero la mayor parte de la discusión conceptual nos lleva a pensar que esta es como más la línea, el análisis que se quiere hacer, y los conflictos socioambientales parecen estar como un poco en la espalda, como contexto en el que ocurre todo esto. Voy al análisis. En el análisis, de nuevo, como que se escapa un poquito a los objetivos declarados inicialmente. Entonces, lo que analizan primero en el análisis, dicen si existía o no conflictos socioambientales. Entonces, ustedes lo que hacen es identificar, decir, identificamos todos estos conflictos ambientales, ¿sí? En realidad, es importante saber lo que hay, pero llega un poquito de sorpresa, porque en ningún momento dijeron que querían identificar cuáles eran los conflictos socioambientales que iban. Entonces, gastan mucho espacio en eso, en decir, identificamos estos, cuáles son, y como en describir los conflictos. Luego, en el origen de esos conflictos, que de nuevo tiene un poquito más que ver con esto, pero no necesariamente, que dicen el origen tiene que ver con la desigualdad de acceso a activos naturales, desigualdad de ingresos y desigualdad política. Y luego relacionan, desarrollan mucho mejor la relación, pero ahora no está estos mecanismos de aquí, ¿no? La influencia de la élite económica en la pobreza y la desigualdad, sino que empiezan a desarrollar esta lista de acá, como la relación entre la élite y el conflicto socioambiental. ¿Y cómo lo hacen? Una cosa entre paréntesis, antes de ir a eso, que aparecen nuevos actores, ¿eh? Porque habían dicho que entrevistaron y estamos viendo la visión de estos actores de aquí, pero aparece que también eran expertos en medio ambiente y también directivos de empresas, cuyas voces están en su análisis. Entonces, ahí una pregunta es como, bueno, ¿no son estos también élites? ¿Son élites tomadoras de decisiones? ¿Son élites de cierta manera, ¿no? Es como la visión de la élite, de estas élites sobre estas élites. Pero aquí también están estas élites contando su propia visión sobre ellos mismos. Es como que me empecé a entrampar un poquito. Y lo que les comentaba, en los resultados empiezan a desarrollar los mecanismos de influencia de la élite en el conflicto socioambiental. Entonces hablan de esos mecanismos de influencia, tienen que ver con el manejo de los recursos y influyen en las capacidades, podemos llamar capacidades estatales subnacionales, ¿sí? Porque tiene que ver con los impuestos, con los recursos que existen a nivel subnacional para generar mitigación o adaptación, ¿sí? Pero de nuevo, ahí hay un mismatch, porque todo esto tiene que ver más bien con el nivel nacional, ¿no? Y están hablando del territorio, pero desde el nivel nacional. Eso como que se arregla después cuando hablan del clivaje centro-periferia, pero como decía al principio, estos son hallazgos súper interesantes que quizás habría que desarrollar y conceptualizar un poquito mejor. 5 minutos algo. Ya, ok. Bueno, hay una serie de otras cosas, categorías que empiezan a aparecer. Por ejemplo, ya no hablan de trampa de pobreza, hablan relativamente poco, de desigualdad un poco más, pero sobre todo empiezan a aparecer nuevas cosas: segregación, polarización étnica, polarización económica, segmentación espacial, o esta idea de proliferación de conceptos que creo que no le hacen tan bien al paper y que habría que controlar un poquito. Ahí está lo de centro-periferia, que me parece muy bien. Y luego también aparece que primero habíamos partido con élites, grupos de poder, luego específicamente élite económica, pero luego hablan directamente del grupo económico empresarial. O sea, ¿estamos hablando realmente de esto, de grupo económico empresarial, o del concepto de élite más general? También habría que preguntar. Bueno, sugerencias para poder quizás pulir un poco esta versión del paper. La primera tiene que ver con definir el foco, ¿sí? Entonces,
4 o más focos posibles. Uno, analizar la reproducción de conflictos socioambientales a través de la influencia de la élite en la institucionalidad en territorios con pobreza y desigualdad, es decir, enfocarse en esta relación de aquí, tomando como contexto la situación de pobreza, o sea, los mecanismos de élite a conflicto en contextos de pobreza, la inversa, los mecanismos de élite a pobreza o trampa de pobreza con un contexto de conflicto socioambiental, o analizar las dos, la influencia de la élite en la institucionalidad en territorios con las dos cosas, ¿sí? O la versión alternativa es analizar la visión de los tomadores de decisiones sobre las élites y puede ser cualquiera de estas tres, ¿no? Entonces, es ver sobre qué flechitas se van a concentrar, hacerlo un poquito más explícito, ¿no? Y si es la visión de los tomadores de decisiones o si es la dinámica misma, ¿sí? Y luego también ser un poquito más explícito en decir si están viendo los efectos de los mecanismos. Me parece que los mecanismos es como lo que quieren hacer, ¿no? Pero a veces no queda del todo claro. Si es que están viendo si es que hay o no relación o más bien cómo es la relación. Sugerencias 2 tiene que ver con definir mejor el estudio de caso y el marco comparado. Esto no lo dije, pero me parece también uno de los aportes del paper, querer situarse en un marco comparado. Porque muchas veces estas cosas muy ricas empíricamente, muy interesantes, se quedan en eso, ¿no? Bueno, estas son 3 comunidades, 4 comunidades, 50 y tanto, pero queda ahí, ¿no? Y tratar de definirlo en un marco comparado me parece súper interesante. Pero esto es una cita de usted. Usted pone así: el artículo es un caso de estudio sur de Chile, ¿viste lo que te decía? Que está muy definido, que representaría la realidad de muchos países en Latinoamérica. De este modo se ofrecerían lecciones aprendidas de carácter y aplicación general. Puede ser. Bueno, ese es el comentario recién. Pero luego, acto seguido, página 3, cita de Tony Bennington: la estructura, las instituciones y los actores son distintos en cada territorio. Las grandes tendencias económicas, sociales y culturales, así como las políticas públicas, no aterrizan de la misma forma en uno y otro lugar. Entonces, ok, estamos diciendo por una parte que estos territorios nos pueden mostrar las características, los desafíos de todos los territorios, y después estamos diciéndonos, ojo, que los actores y las dinámicas que a nosotros nos interesan cambian de territorio en territorio. Entonces, habría que caracterizar un poquito más los territorios, cuáles son las dimensiones importantes para entenderlos como tales, y luego hacer un ejercicio, ¿no? Me parece que creo que es súper bueno. Ay, no, acá. Características determinantes de estos territorios y luego qué países o territorios podrían asemejarse para hacer ese marco comparativo, ¿no? Sacar, por ejemplo, IDH regional y así tratar de hacer el matching con otros territorios. Porque, por ejemplo, se trata de hacer esa comparación trayendo casos de Nicaragua, Ecuador, Perú. ¿Podemos compararlo? ¿Son territorios comparables con esto? ¿Qué es esa pregunta, no? Precisamente porque no se ha desarrollado bien cuáles son las características importantes del territorio. Pero de nuevo, me parece que es súper importante hacerlo y el artículo va a hacer elección. Sugerencias 3. Enfatizar la discusión y el análisis de los mecanismos de influencia. Le había dicho, esto es de las grandes promesas del artículo, pero creo que en el análisis mismo como que no lo pescaron tanto. Entonces, ustedes hablan de esos mecanismos, hay otros que luego son los que ponen ustedes, que se me olvidó ponerlo ahí, que estaban en tu diapositiva, ¿no? Visibilización, reconocimiento, responsabilización, accountability, redistribución, compensación, ¿sí? O sea, habría que discutirlo mejor estos mecanismos, cómo se relacionan, de qué se tratan, y luego centrar el análisis en eso. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo que quieren hacer? Y qué es la gran contribución que pueden hacer, ¿sí? ¿Vamos cerrando algo? Sí, esto es lo último. Esta es la última. Este es absolutamente la última. Y este es una cosa más loca. Es una cosa más loca y que, bueno... Vale. Porque ustedes dicen identificar diferencias por tipo de conflicto. Ustedes tienen un elenco de tipos de conflicto, ¿no? Y hablan de... Entonces, en la página 9, en el caso de estrés hídrico pasa esto. Entonces dije, bueno, a lo mejor en el caso de otros conflictos pasa distinto. Entonces a lo mejor los mecanismos de influencia del empresariado o de la élite económica, como sea, ¿no? Cambian de conflicto en conflicto. Hay algunos conflictos en que son estos mecanismos y hay otros conflictos en que son estos otros. Hay algunos conflictos en que sí tienen influencia y otros que no.
¿sí? Entonces sería interesante ver, claro, no sabemos cuántas observaciones tienen para poder hacer ese tipo de comparación, ¿no? Sí. Y quizás ya va un segundo paper. Sí. Pero esto se me quedó, perdón, Sí. esto se me quedó. No, pero entiendo el punto arriba. Pero sería sumamente interesante, por eso digo que es más loco, porque no De es hecho, quizás de es este más- paper, es un segundo paper. pero me parece que está interesante para expandir la conversación. Y bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias, Gabriela, gracias. y por la invitación a los organizadores. Bueno, Gracias. muchas gracias.